Las entidades paranormales en algunas ocasiones pueden llegar a tener informaciones que nos confunden pensando que estamos viendo algo que no es. Por ejemplo, ver algún animal, alguna persona o incluso algunas veces objetos. Todo con el fin, obviamente, de llamar nuestra atención, causarnos miedo o más terrorífico puede ser causarnos daño. El relato que les voy a compartir el día de hoy es algo que le pasó a una pequeña familia que es mamá e hija, las cuales vivieron una situación extraña en un lugar donde vivían, pero aparentemente no era el lugar el que tenía, digamos, esa presencia como tal, sino que se trataba tal vez de un espíritu de esos errantes que tienen como cierto propósito tal vez provocar miedo o llamar la atención. Resulta que esta pequeña familia, como les dije, solamente eran mamá e hija, que vivían en una casa que tenía 2 cuartos. Uno de ellos era donde dormía la pequeña, que tenía como entre unos 9-10 años, y en el otro cuarto dormía la mamá. Ellos vivían en una zona un poquito alejada del centro, pero no podemos decir que era demasiado lejos de ese lugar, simplemente que no era tan habitada como otras zonas. Resulta que esta casa aparentemente era normal, no tenía ningún tipo de impregnación porque nunca les había pasado nada extraño. Pero una noche, narra la mamá, que regularmente lo que hacía era llevar a la hija o acompañar a su hija a su cuarto, la arropaba, la dejaba lista para dormir, y cuando se dormía la hija, ella ya se dormía. Por lo regular lo que hacía era dejar las puertas entreabiertas y poner atención de cuando la respiración de la niña cambiaba, digamos, de ritmo, y ella sabía que ya la niña estaba dormida y ella se disponía a dormir ya más tranquila. Resulta que en una ocasión, una noche podemos decir normal, algo rompió la tranquilidad, porque resulta que cuando se acostó la niña, escuchó que empezó a dormir o a roncar, podemos llamarla así vulgarmente. La mamá se estaba disponiendo a descansar también, cuando de pronto se dio cuenta que su hija, o lo que aparentemente era su hija, entró al cuarto, pero tenía el cabello hacia la cara y se le acercó viéndola de una forma muy extraña, con movimientos extraños también, y le dijo que si le daba miedo. En ese momento la mamá no supo qué contestar y solamente le dijo: ya regresa a dormir. Esto pasó como una pequeña broma, podemos decirlo así, pero al día siguiente, de nueva cuenta, cuando ya se disponían a dormir, la niña de nuevo regresó al cuarto, pero en esta ocasión la voz ya le había cambiado, no era la misma. Tenía una voz extraña, totalmente diferente a lo que puede ser la voz de un niño, y simplemente se acercó de nueva cuenta hacia la mamá. En esta ocasión tenía el rostro descubierto y con una mirada totalmente distinta a la que regularmente tiene, incluso los ojos se le veían distintos. Simplemente se rió frente a ella y la mamá se quedó congelada, podemos decirle así, al darse cuenta que la voz que tenía la niña, de esas risas que nunca la había escuchado, le estaba afectando, es decir, le estaba llamando completamente fuera de lo que es la normalidad. En ese momento la mamá se quedó callada, la niña se siguió riendo y regresó al cuarto. Esto ocurrió por varios días hasta que la niña fue cambiando cada vez su rostro, el color de su piel, el color de su cabello. La mamá ya estaba totalmente asustada porque es algo que no se puede cambiar simplemente con voluntad. Se dio cuenta que lo que estaba entrando a su cuarto era algo que no era su hija. Ya por último, el último día, cuando la niña se presentó, o lo que aparentemente era la niña, y entró al cuarto,
no se trataba de su hija, se trataba de un ser totalmente distinto a lo que es el cuerpo de un niño y tenía totalmente, digamos, oscuro a su alrededor, su piel era totalmente distinta y la mamá simplemente se tapó con su sábana, empezó a rezar y en ese momento escuchó que se fue de nuevo corriendo lo que aparentemente entraba a su cuarto. Lo más extraño de todo es que este último día las puertas de ambos cuartos estaban cerradas y en ningún momento escuchó que se abrieran. Por último, llevó a su hija al día siguiente a la iglesia, empezaron a orar juntos y la niña le preguntó que por qué estaban en la iglesia. La mamá le dijo que necesitaban pedir ayuda porque algo no estaba bien, porque había visto algo en su cuarto que le espantaba. Entonces la niña simplemente le dijo, seguro que es mi amiga. Y le dijo, ¿cómo que tu amiga? Es una amiga que siempre me viene a ver a la casa, se mete a mi cuarto y se pone a jugar conmigo, pero algunas veces está molesta y probablemente es cuando va a tu cuarto. La mamá quedó totalmente desconcertada sabiendo que su hija ya había tenido la visión de esa presencia en su propio cuarto y que probablemente no le hizo algún daño por el momento, pero a ella pues obviamente le estaba generando mucho pavor. Estuvieron por mucho tiempo en la iglesia pidiendo ayuda y todas las noches ya iban a rezar antes de acostarse y se regresaban a la casa. Todo esto se tranquilizó y como les dije al inicio, probablemente se trataba de un alma errante, uno de esos espíritus que vienen simplemente a espantarnos, pero muchas personas llegan a tener este tipo de presencias pensando o confundiendo que se trata de algún familiar que se acerca o que los quiere espantar, cuando en realidad simplemente ha tomado la forma de ese familiar para hacernos algún tipo de mal o simplemente para espantarnos. Hay que tener, como hizo la familia, mucho cuidado, siempre orar antes de acostarse, pedir protección, porque cuando estamos durmiendo recuerden que estamos más vulnerables para aquello que nos quiera hacer algún tipo de daño. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Recuerden, estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales y en TikTok, donde cada noche estamos subiendo un relato nuevo. Muchas gracias por ver, por compartir y por comentar estos videos. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el próximo video. Hasta pronto.